Hola a todos. Hola, Hola, veo muchas caras bueno, conocidas. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos, a todos y a todas. Vamos a empezar a dar inicio. Ahí va. Bueno, vamos a empezar a dar inicio a esta charla académica sobre lo que es consumo problemático desde un enfoque sistémico y, bueno, con asistencia con equinos. Para quienes no me conozcan, yo soy Camila, soy de Sur de la Facultad de Psicología. Y bueno, en este encuentro vamos a contar con la presencia de Marina Perrone. Bueno, ella es doctora en psicología, es presidenta de la Fundación Dasein y es también la fundadora del modelo IPAE, que es el modelo integrado de psicoterapia y aprendizaje asistido con equinos. Así que la verdad es un lujo tenerte acá con nosotros, Marina, Gracias, y lo Camila. que le voy a pedir sí a todos es que para iniciar vamos a apagar los micrófonos de todos, porque por suerte somos un montón, pero muchas veces el ruido ambiente no permite la escucha, así que les pedimos que apaguen los micrófonos, y bueno, la idea es que Marina pueda Bueno, y la idea es que Marina pueda contar un poco sobre, bueno, en qué caracteriza este modelo, algunas diferencias, beneficios, un poco la investigación que llevó a cabo con la Universidad de Buenos Aires sobre esta temática. Y bueno, y después íbamos a abrir un poco a que haya una ronda de opiniones, preguntas y demás. Así que, bueno, los invitamos a que puedan hacer eso, cerrar los micrófonos y después de nuevo poder abrirlos para hacer esa ronda de opiniones y preguntas. Y una última cosa antes de que me olvide, esta charla va a estar siendo grabada, así que después la van a poder ver en nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Bueno, Buenísimo. Marina, te cedo un poco la palabra. Arranco. Bueno, yo voy a compartir pantalla porque tenemos, como yo le decía a Camila, tenemos 40 minutos para tres temazos enormes, ¿sí? Porque por un lado estamos hablando, digamos, de adicciones, ¿sí? Que ya es un tema por sí mismo. Después estamos hablando de terapias asistidas con equinos, que es otro temazo enorme. Y por otro lado, estamos hablando, esperen que estoy buscando mi coso, estamos hablando, digamos, de paradigma sistémico, que también es un tema, son, digamos, posgrados por sí mismos, ¿no es cierto? Yo esto lo había practicado, esperen un segundito, lo había practicado con Camila, pues yo uso el Zoom, toda la pantalla, una ventana, una pestaña. ¿Qué comparto? Una ventana. A ver, esperen, ¿eh? Ahí está. Deme 2 segundos. Ahí. Y ahí voy. Desde el principio. 2 segunditos. Ahí. ¿Será una ventana? A ver. No, sí. Ahí estamos, ya está. Bien. Eh, Ustedes me dicen si me escuchan, si no me están viendo. Hola. Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, son como tres temas enormes, ¿sí? Por eso yo les puse hasta son formaciones por sí mismas, pero yo voy a tratar de en estos 40 minutos resumir lo más posible toda esta temática, ¿sí? Bien, por un lado, Fundación Dasein es una institución, digamos, que tiene como objetivo la capacitación, asistencia y prevención de las adicciones y patologías duales, y de alguna manera nuestra misión es, digamos, no solamente el tema de la prevención y la asistencia, sino promover la salud mental y promover una conciencia, digamos, del respeto hacia los derechos
a los derechos de los seres vivos y el contexto natural en que vivimos, ¿sí? O sea, tenemos una misión enorme. ¿Cómo trabajamos? Y ahí arrancamos un poquito con una síntesis del paradigma sistémico. Un sistémico que me escuche por ahí, digamos, se va a horrorizar, pero vamos a hacerlo lo más sintético posible. Nosotros hablamos de diferentes paradigmas de pensamiento. Nuestro paradigma anterior es el paradigma de la racionalidad, lo que inauguró la ciencia. Este paradigma de alguna manera entra en crisis porque hay algunos objetos de estudio que no termina de poder abarcar, y emerge este paradigma sistémico, o el paradigma de la complejidad, como se le dice, en donde hay como focos, que esto yo solamente lo voy a nombrar, porque tendríamos que desarrollarlo enormemente. Hay focos, digamos, en las que cambia la mirada o la cosmovisión, digamos, del mundo y el estudio del objeto de estudio. La realidad se concibe como una realidad que se construye, a lo cual de un observador pasamos a un observador subjetivo, un observador que es parte del campo de lo que observa. El foco se corre a las relaciones, por tanto, esto también va a modificar lo que es la concepción del cambio. La etiología se entiende, la etiología de cualquier síntoma, patología o situación se entiende como una multicausalidad. De una causalidad lineal pasamos a una causalidad circular, en donde hay un eje de la temporalidad que está modificado. Cuando nosotros hablamos de una causalidad lineal, tenemos una causa en el pasado y un efecto en el futuro, o en el presente. En la causalidad circular hay una retroalimentación donde no podemos establecer cuál es la causa y cuál es el efecto, ya que la causa, el efecto modifica la misma. Por tanto, trabajamos con sistemas y subsistemas. Los recortes con los que nosotros trabajamos como terapeutas van a ser familia, pareja, individual, organizaciones, ¿sí? Cualquier tipo de sistemas. Por otro lado, vamos a comprender a ese portador del síntoma, a esa persona que conlleva una patología, sea cual sea, como el emergente de un sistema disfuncional, ¿sí? Y, por tanto, esta causalidad circular habla de una retroalimentación constante, en donde para nosotros, para los profesionales, psicólogos, que tenemos una mirada sistémica, conducta y comunicación son sinónimos, ¿sí? ¿Por qué esta complejidad? ¿Por qué se habla del paradigma de la complejidad? ¿Dónde está la complejidad? La complejidad está en que estamos inmersos en un mundo que tiene una trama de relaciones, así como las células de nuestro cuerpo, ¿sí? En donde están constantemente en interacción unas con las otras. Por tanto, esto, ¿cómo impacta en el tratamiento? ¿Sí? Por ejemplo, de las adicciones y de las conductas de riesgo en fundación. Tenemos dos tipos de tratamiento, un tratamiento ambulatorio y otro ambulatorio intensivo, y ahí, acordémonos del ambulatorio intensivo, son los pacientes que luego son los que participaron de la investigación, en donde para poder ser coherentes con el paradigma que guía nuestro pensamiento, los tratamientos van a tener, vamos a intervenir en diferentes recortes, van a tener terapia grupal, terapia individual, familiar, grupo de familiares y actividades diversas, talleres de arte, actividades creativas, deportivas y por supuesto lo que es la psicoterapia, que ahora vamos a ir entrando. ¿Qué entendemos desde este paradigma por adicción? Para nosotros la adicción es una relación. La adicción no está determinada por la dependencia al fármaco, sino por una relación de apego, ¿sí? De dependencia o de esclavitud, en la que el sujeto le adichere, adicción de adichere, le adjudica al objeto el poder, quedando atrapado en una pauta de relación dependiente. Por tanto, el foco no se pone tanto en el objeto de la adicción, ya que hay diversas adicciones,
drogadependencia, codependencia, ludopatía, adicción al trabajo, etcétera, 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 el foco no se pone en el objeto de la adicción, sino que se pone en la pauta de relación que se establece entre el sujeto y el objeto de la adicción, ¿sí? Por eso decimos quedando atrapados en una de relación dependiente. Cualquier persona que quiera adjudicarle el poder a algo para poder generar control, ¿sí? Va a quedar atrapado en una pauta de relación dependiente, ya que la necesidad de control y la resistencia de la misma vida, vamos a quedar atrapados en la dependencia. ¿Cómo son las características de esta especialidad y de esta población? Bueno, acá les pongo una estadística. Cedronal en el 2011 concluye que entre el 50 y el 70% de los pacientes en jornada de hospital de día recaen, abandonan el tratamiento o vuelven al consumo. O sea, es una especialidad difícil, es una especialidad altamente frustrante, de alguna manera, con muchos índices de burnout en los profesionales. Pero vamos a pasar al perfil del paciente. El paciente con, digamos, con trastornos adictivos de la personalidad tiene ciertas características, lo que se llama un perfil adictivo. Encontramos ciertos rasgos como el extremismo, la baja tolerancia a la frustración, o sea, la impulsividad, anestesia emocional, buscan todo el tiempo emociones exacerbadas, ¿sí? Por eso parte, digamos, de esta característica de estar siempre en problemas de alguna manera, ¿no? En el límite, buscando el límite social, el límite en la familia y hasta el límite biológico, ¿sí? Queriendo transgredir esos límites. En general porque tienen no solamente una baja tolerancia a la frustración y escasa capacidad de espera, sino que hay límites disfuncionalmente interiorizados y ahí entra el perfil de lo que nosotros llamamos familia psicotóxica, que no vamos a poder explayarnos. Hay una dificultad en el manejo, digamos, de la ansiedad y tienen ciertas características, digamos, de pensamiento, ciertos mecanismos de pensamiento o esquemas de pensamiento, que es la minimización, la manipulación y la justificación, que hacen más complicado de alguna manera todo lo que tiene que ver con el trabajo en la conciencia, la construcción de la conciencia de enfermedad y la demanda de tratamiento, ¿sí? Acá me parece que se me colgó, no, ahí siguió. Nosotros, yo les decía que trabajamos con adicciones y pacientes duales. En general, tenemos muchos pacientes que tienen una comorbilidad con un trastorno límite de personalidad en general, aunque también tenemos pacientes por ahí con un trastorno obsesivo asociado al consumo, pero en general, digamos, es bastante característico la asociación de una patología de consumo de sustancias, cualquier adicción, y un trastorno límite de la personalidad, a lo cual viene a empeorar el cuadro, ya que aumenta el porcentaje de abandonos de tratamiento, tienen una inestabilidad y una inestabilidad emocional, sus emociones están desreguladas, ¿sí? Tienen alteración de la identidad y en general tienen familias también, así como decíamos en la patología adictiva, está la familia psicotóxica, en la patología del trastorno límite, también las características de la familia comparten, digamos, con el paciente, ¿no? ¿Por qué, digamos, propusimos de alguna manera esta investigación? Un poco en la búsqueda de herramientas. Las personas que trabajamos en adicciones sabemos que si bien, yo les decía al principio, un paradigma de pensamiento sistémico, que es lo que guía nuestra visión, cualquier persona que trabaja en adicciones sabe que tiene que trabajar con un modelo integrado. O sea, hoy en adicciones se trabaja con intervenciones sistémicas, cognitivo-conductuales y herramientas gestálticas en lo que es la parte de coordinación de grupos. Nosotros también al finalizar, en la finalización del tratamiento,
digamos, utilizamos de alguna manera algunas intervenciones de lo que es la psicología más positiva o existencial, por algo Fundación Dasein se llama Dasein, y en una búsqueda de alguna manera de incorporar nuevas herramientas que nos ayuden en esta tarea, en esta ardua tarea que es la rehabilitación de las adicciones, digamos, hicimos esta investigación y ahora vamos a ver algunos antecedentes. Bueno, este es el equipo, que no quería dejar de nombrarlo, porque esto no soy yo sola, ¿no? Es todo un equipo en Fundación Dasein, que son más de 10 terapeutas, y todo el equipo de lo que es el departamento de IPAE, ¿no? de psicoterapia asistida con equinos, en la fundación, que son Eugenia Chegui, Marcela Moretti, Adriana Martínez Vivot. Acá están las publicaciones que hemos hecho en estos años. Después igual si quieren les dejo los links. En esta investigación, vamos a ir de lleno, como les decía, tenemos que resumir. La hipótesis de alguna manera fue proponer las virtudes de la psicoterapia asistida con equinos como coayudante en el tratamiento de la rehabilitación de las adicciones de pacientes, ¿sí?, que estuvieran haciendo tratamiento en la fundación. ¿Por qué? Porque había que recortar mayor cantidad de variables intervinientes. Desde el punto de vista del marco metodológico, hicimos un estudio de casos múltiples instrumental, ¿sí? Fue un estudio a lo largo del tiempo, duró 2 años, con una población de 12 pacientes. Lo hicimos en las instalaciones de la Facultad de Veterinaria Universidad de Buenos Aires, en el marco del convenio entre Fundación Dasein y la facultad. El objetivo general de esta investigación fue la validación de la psicoterapia asistida con equinos, modelo IPAE, como coayudante, ¿sí?, en el tratamiento de la rehabilitación de las adicciones. Dentro de los objetivos más específicos, propusimos medir la motivación al cambio, la adherencia al tratamiento, los niveles de ansiedad, depresión, bienestar psicológico y variables cualitativas que surgieron de la observación. ¿Cuáles fueron las herramientas que utilizamos? El control de asistencia y la continuidad en el tratamiento, el inventario de depresión y de ansiedad de Aaron Beck y la escala de evaluación del cambio de la Universidad de Rhode Island. Dentro de lo que son los antecedentes, ustedes saben que siempre cuando uno quiere proponer una investigación, requerimos sí o sí de un marco teórico y requerimos sí o sí de un marco, digamos, de antecedentes de investigaciones previas. Yo hoy solo les voy a presentar las investigaciones, los antecedentes en la Argentina. Hay múltiples investigaciones, yo ya le dije a Camila, les voy a dejar el paper, digamos que es el borrador de la investigación, porque el paper final se va a publicar con la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Veterinaria. Dentro de los antecedentes, digamos, en la Argentina, cómo llegamos a proponer esta investigación, podemos citar toda la ardua tarea de la Facultad de Ciencias Veterinarias, importantísimas como Susana Underwood, Jorge Puente, que ya para el año 96 trabajaban con intervenciones asistidas con animales, perros, caballos, con personas con discapacidad. Y por otro lado, en el año 2009, yo ya en otra institución, manejando todo un equipo digamos, de tratamiento de las adicciones, en conjunto con el binomio, con su directora Nadine Bell, que en su momento se dedicaba a hacer equinoterapia, nos planteamos el objetivo de hacer una prueba piloto en donde ella, de alguna manera, con su equipo y yo con mi equipo, digamos, de adicciones y los pacientes que estaban en tratamiento, hicimos una experiencia durante casi 1 año y medio de lo que en su momento no estaba definido, pero hoy les puedo decir que era psicoterapia asistida con equinos, pie a tierra, ¿sí? No se montaba. Fue una experiencia realmente maravillosa, hubo muchísimos cambios, pero no quedó debidamente documentada, ¿sí? Por tanto,
Hay ahí algún artículo escrito, pero no quedó, digamos, realmente documentada con una investigación formal. Por tanto, en el 2017, cuando hacemos el convenio con la Facultad de Veterinaria, planteamos la realización de una investigación ya más formal, con una medición, digamos, cuantitativa, para poder validar esta herramienta. Dentro de las variables, bueno, el tipo de pacientes y tratamiento que ya un poco lo explicamos, la herramienta terapéutica, psicoterapia y aprendizaje asistido con equinos, y por último, el caballo, que lo vamos a desarrollar. Es muy común que cuando uno habla, digamos, de terapia asistida con equinos, en general todos nos vamos a la palabra equinoterapia. Dentro de las intervenciones con caballos, tenemos la equinoterapia, tenemos la monta terapéutica, entre otras, que están más dirigidas a lo que es rehabilitación cognitiva, motora y emocional. Y por otro lado, tenemos, que surgieron después en el tiempo, la psicoterapia y el aprendizaje asistido con equinos, que ya es una interacción terapéutica, hombre, caballo, pie a tierra, como un medio terapéutico, por supuesto, complementario. ¿Por qué PAE? ¿Sí? PAE, psicoterapia asistida con equinos. Es una intervención que actúa desde un nivel analógico, ¿sí? Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, que es de alto impacto emocional, trabaja en la interacción y en las pautas de resolución, trabaja en el aquí y ahora, digamos, a intervenir en habilidades, ¿sí? En habilidades sociales, en habilidades emocionales. El caballo se constituye como un facilitador. Nosotros concebimos al caballo como un sujeto de derecho, un facilitador del proceso de aprendizaje, y se fundamenta en el concepto de sentiencia, en la capacidad que tiene el caballo de sentir y de sentir empatía con respecto, digamos, a un otro. Por otro lado, otro de los conceptos que fundamentan estas intervenciones es el concepto de mutualismo. ¿Qué es el mutualismo? Es la cooperación interespecie en donde, de alguna manera, hay un beneficio mutuo de las dos especies. Y en este sentido, es parte del sustento de las intervenciones asistidas como una herramienta de aprendizaje y de psicoterapia basada en la interacción. Se llama, algunos prefieren llamarlos outdoor training, ¿sí? ¿Por qué? Porque son aprendizajes afuera, aprendizajes vivenciales, en donde en digamos, específicamente, se cofacilita con el caballo en un proceso de aprendizaje experiencial, realizando el proceso por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos en pista, esto es bastante complejo de explicarlo, porque justamente al ser vivencial, solo termina de poder asimilarse cuando uno, digamos, justamente lo vivencia. Pero yo voy a un poco, digamos, a pedirles un poco de imaginación, en donde ustedes imagínense en una pista, caballos sueltos, en semilibertad, personas que vienen de alguna manera con una motivación de resolver o aprender algo, en donde a través de diferentes consignas, ¿sí?, se resuelven el aquí y ahora, en interacción con el caballo, ¿sí?, ciertas dificultades que se proponen en cada una de las dinámicas, ¿sí?, o de las consignas que se les dan. ¿Por qué realmente, o cómo fundamentamos el alto impacto que tienen estas, digamos, intervenciones experienciales? De alguna manera entendemos que el proceso de aprendizaje, ¿sí?, la National Training Laboratories en el 1970 ya propuso, o de alguna manera
propuso que los aprendizajes, cuanto más experienciales son, mayor porcentaje de, digamos, de impregnación tienen, ¿sí? O de asimilación. En donde ahí ven la gráfica, en donde los aprendizajes que nosotros asimilamos a través del escuchar, ¿sí? Tienen un 5% de capacidad de retención, mientras aquellas que tienen que ver con la práctica, con lo vivencial específicamente, tienen un 75% de retención. Y el poder transmitir, o sea, ya cuando yo lo asimilo, y como en este momento se los transmito a ustedes, tiene un 95% de retención. O sea, quiere decir que mientras que yo les estoy explicando esto a ustedes, lo voy reteniendo cada vez más en mi capacidad cognitiva. Entonces, vamos a posicionar en base a esto lo que es el recorte de la psicoterapia tradicional, que en general está más, digamos, focalizada en la conversación, en el habla, en la comunicación digital, en relación a la psicoterapia asistida con equinos u otras intervenciones más vivenciales, de alguna manera, su impacto y la capacidad de retener aprendizajes y cambios realizados en ese tipo de intervenciones. Fue el objetivo que nosotros tuvimos con nuestros pacientes. Pacientes altamente resistentes, pacientes con un índice de deserción y de fracasos en este tipo de tratamientos importantes, como veíamos al principio, y en esta búsqueda por encontrar nuevas herramientas que de alguna manera pudieran aumentar el nivel de triunfos, ¿sí? El nivel de rehabilitación, de egresos de estos pacientes, encontramos que esta intervención terapéutica complementaria, vamos a ver después, trajo muy buenos resultados. ¿Por qué el caballo? Porque podría haber sido, digamos, otro animal no humano. Por su transparencia emocional, porque tiene una lectura muy finita de nuestro lenguaje analógico, nuestro lenguaje corporal, tienen una capacidad de poder percibir microseñales, microsecuencias gestuales y reaccionar al respecto. Por su organización social, gregarios y de rasgo colaborativo, porque exteriorizan innatamente sus emociones, porque nos permiten y nos invitan a detenernos en el presente, en el aquí, ahora, ¿sí? Y son capaces de percibir nuestras emociones y nuestro grado de coherencia interna. Acá les dejo una investigación. El caballo puede percibir nuestras emociones a través del sonido de nuestra voz y de nuestra gestualidad. Como les decía, son capaces de percibir microgestualidades, ¿sí? Por tanto, en esta interacción entre el caballo y la persona, y una actividad o una consigna X dada, tenemos esa posibilidad en el aquí y ahora, de manera vivencial, ¿sí?, de redefinir nuestras estrategias de resolución, ¿sí? Por tanto, esto está directamente relacionado con uno de los objetivos de los que nos dedicamos a la psicoterapia, que es el cambio, la capacidad de producir cambios, ¿sí? Todo cambio implica aprendizaje, ¿sí? Entonces, nos da la posibilidad, digamos, de, por un lado, generar aprendizajes vivenciales con alto impacto de retención, en el aquí y ahora, deteniendo nuestra cabeza en el presente, y por otro lado, como el caballo todo el tiempo nos hace de espejo y al estar, como les decía, en semilibertad, tiene la posibilidad, estando en un corral o en un picadero, de poder acercarse, alejarse, colaborar con nosotros o no colaborar con nosotros, aceptarnos, rechazarnos, aceptar el nivel de acercamiento o no hacia ellos, nos sirven de espejo y amplían la comunicación analógica, ¿sí?
de alguna manera nosotros vemos reflejado en la respuesta que ellos tienen ante nuestras intervenciones, el espejo de nuestros propios estados de ánimo y de nuestra propia coherencia, ¿sí? Entre lo que sentimos y lo que hacemos, o lo que pensamos y lo que hacemos, ¿sí? Yo les decía que uno de los cambios del paradigma sistémico tiene que ver con el cambio, porque si nosotros decimos que hay un corrimiento de una causalidad lineal a una causalidad circular, también el concepto de cambio también se propone de otra manera. La sistémica lo que dice es que de alguna manera el síntoma, ¿sí?, es considerado no solamente el emergente de un sistema, cual sea, familia, sociedad, organismo, ¿sí?, sino que es la ampliación de una intención fallida, o sea, es una pauta, una pauta recurrente de acción que se perpetúa y se amplifica en el tiempo, convirtiéndose en un problema o en un síntoma. También entendemos que un síntoma es una comunicación analógica que nos habla de que algo en el sistema al que pertenece no está funcionando del todo bien, ¿sí? Acá vemos cómo estas dos pacientes intentan que este caballo, esto es un ejemplo, ¿no?, intentan que este caballo colabore con ellas yendo de un punto A a un punto B, y en general las interacciones a lo largo del tiempo de estas dos personas generalmente eran parecidas, eran empujar, tironear, meterse arriba del caballo, de alguna manera hasta, podríamos decir, invadir su zona íntima, y el caballo en general es muy difícil, a ver, ustedes imagínense, es muy difícil imponerle a un caballo que se mueva hacia donde nosotros queremos, si no estamos montando y con correa, desde el piso. El caballo pesa 500 kilos aproximadamente, a lo cual, si el caballo no quiere, por más que uno lo empuje, lo apriete, lo corra, lo tironee, no se va a mover, ¿sí? Entonces, en estas pautas recurrentes, digamos, de interacción y de intento de solución, nosotros podemos lograr ahí en pista acompañar un proceso de facilitación de aprendizaje, en donde nuestro cofacilitador es el caballo, en donde para poder sortear la frustración, para poder sortear de alguna manera el fracaso en la resolución, las personas tienen que cambiar en el aquí y ahora su estrategia de resolución. Vamos a poner a esta persona como ejemplo, vamos a llamarla M. M es una paciente dual, ¿sí? Quiere decir que tiene por un lado un trastorno adictivo de la personalidad y por otro lado un trastorno límite, lo que da de alguna manera una expresión en síntomas como autolesiones, desregulación emocional, consumo de sustancias, una dependencia emocional hacia los vínculos muy importante. En su primer encuentro, en el 2017, cuando culmina y se hace una ronda, una rueda de resonancias, ¿sí? Ella dice, me gustó, pero me hubiera gustado que me quisieran más, ¿sí? Luego, en la semana, en los grupos, habla de la angustia, ¿sí?, que le produce a ella sentir que no la quieran como ella espera que la quieran, ¿sí? Una chica que tiene un historial, que hubo un episodio. Sí, sí. Marina, Sí. te interrumpo un segundito. Me parece que alguien está compartiendo pantalla. Ajá. Le pedimos, por favor, si puede dejar de compartir, así podemos volver a la pantalla tuya. Sí, avísenme.
Ahí, Adriana. Sí, discúlpame la interrupción. Sí. Adriana. ¿Estamos? No, espere Sí, un segundito. Yo espero. Sí, Adriana, estamos viendo tu pantalla. Deberías entrar a la videollamada y sacar el compartir pantalla para que podamos volver a la pantalla de Marina. A ver. Ahí vamos. ¿Sí? Ahí me parece que está. Ahí ¿Podés volver a compartir? A ver, espera, dejo compartir y vuelvo a compartir. Esperen porque... Ahí, espera. A ver. Espérate que estábamos acá. Ahí voy aquí. Vamos, esperen, Ahí. Compartir. Acá. Compartir. Perfecto. Ahí estamos de vuelta, ¿no? ¿Está perfecto? Bien. Entonces, vamos. Se traba un poquito, pero bueno, ya no importa. Entonces les decía, se me fue, les decía que hubo una anécdota con esta paciente, una paciente bastante grave, para que se den cuenta, desde tomar veneno de cucaracha, hasta autolesiones, hasta un episodio en el que va a buscar, lo llama a su novio, lo llama, el chico no le contesta y se va a buscarlo a la salida de la escuela con un cuchillo. Por eso esto de sus compañeros le devuelven en el grupo, te quieren o los acuchillás, ¿no es cierto? O sea, esto que veíamos antes con el caballo, ¿sí? De esta imposición, de este imponerse, quereme o te acuchillo, también se vio, digamos, representado por bastante tiempo en la pista, hasta que ella, un día, digamos, en la reflexión final, en donde uno busca de alguna manera que compartan sus resonancias, su sentir, estábamos todos en rueda y vemos en esta foto Pedro, que es uno de mis favoritos, se le acerca, como ven en la foto, y ella dice: cuando me relajo, él se acerca solo. Tal vez si yo no presiono los vínculos, la gente se podría acercar sola, ¿sí? Esto lo dice ahí, en ese momento, en esa foto retratada. En la semana, nosotros siempre llevamos esto, luego, por eso decimos como coayudante, como complemento, llevamos esto a todos los espacios, a su individual, ella lo va a llevar a su grupal, la familiar. Tenemos terapia familiar y le pedimos que comparta esta experiencia con su familia. Y ¿cómo se llama? En la terapia familiar, también su familia de alguna manera reconoce que hay un mandato familiar coincidente con esto que trae la paciente en lo individual, en lo que le sucede a ella. Es una pauta recurrente que no solamente está en ella, sino que en su madre, en su abuela, ¿no? Y etcétera, etcétera. Es muy complejo. Dentro de lo que es, vamos a ir un poquito a lo que son los resultados cuantitativos. Les decía que en la distribución demográfica de la muestra, son 30% son varones, ¿sí? Y un 20% mujeres, con una edad promedio de 28,5 años. Y ahí vemos ya después de 2 años los resultados cuantitativos con respecto a la retención y presentismo en relación a estos 10 pacientes que participaron durante 2 años. Tuvimos un 70% de retención. Acuérdense que al principio decíamos que Cedronar hablaba de un más o menos entre 50 y 60% de fracasos, abandonos y reincidencias. Nosotros realmente
en estos 2 años registramos un 70% en este grupo de 10 pacientes que pertenecían a lo que es el tratamiento ambulatorio intensivo en Fundación Dasein y hacían psicoterapia asistida con equinos con el equipo de la Fundación y, como se llama, y de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, un 92,4% de presentismo a la actividad, solo un 17,6%, digamos, hubo una falta y en general siempre fue por una justificación más que válida, o estaban enfermos, en invierno es dura esta actividad, hace mucho frío. Con respecto, digamos, a los resultados, enfocándonos en lo que es la parte de ansiedad y depresión, ahí vemos las fluctuaciones. En el pretest se evidencia una diferencia importante con respecto al test al año con respecto a la ansiedad. Y después un incremento muy poquitito en el segundo año, que puede deberse también a que más o menos estos tratamientos duran entre 2 años y 2 años y medio, en donde ya al segundo año empiezan digamos, a insertarse en su proyecto de vida, trabajo, estudio, digamos, puede ser también que tenga que ver con esto, este incremento que vimos en el segundo año. Y con respecto a la escala de depresión, también vemos diferencias realmente importantes entre el pretest y el primer año, sosteniéndose ya más o menos en el mismo número para el segundo año. Nosotros hicimos esta investigación basándonos de alguna manera en un modelo integrado, ¿sí?, que culminó en la publicación y en la construcción de este modelo IPAE, modelo integrado de psicoterapia y aprendizaje asistido con equinos, donde definimos la psicoterapia y el aprendizaje asistido con equinos como una herramienta vivencial de aprendizaje y desarrollo personal, en la que el caballo se constituye como co-investigador de la persona, familia u organización, generando en conjunto con el facilitador humano un espacio de posibilidad. ¿Un espacio de posibilidad de qué? De co-construcción entre el humano y el caballo en la resolución de dificultades, en la resolución de habilidades emocionales, habilidades de resolución, habilidades sociales, digamos, en el cambio de secuencias recursivas de acción, siempre, por eso siempre digo, como complementario a un tratamiento, digamos, de base, ¿no? Por otro lado, el modelo IPAE, dentro digamos, de un encuadre enorme, pero vamos a sí especificar esta parte, el modelo IPAE tiene un encuadre, si bien es integrado, pero en esto somos bastante rígidos, en el sentido que entiende esta actividad, que es una actividad con un riesgo controlado, ya que estamos trabajando con caballos en una pista, en semilibertad, en donde entendemos que dentro del equipo, el equipo tiene que estar constituido por un especialista en salud mental, ¿sí?, por un especialista, puede ser un especialista en aprendizaje, cuando son intervenciones en aprendizaje, por un especialista en salud equina, tenemos que tener un veterinario, alguien que sepa acerca del caballo y su salud y su bienestar, y un especialista equino, que es la persona que interviene en conjunto con el especialista en salud mental o el especialista en aprendizaje en pista con los pacientes o clientes para garantizar de alguna manera la seguridad del conjunto, y por otra vamos a tener al profesional que sea experto en la conducta humana y vamos a tener al profesional que sea experto en la conducta equina, ¿sí? Necesitamos de esos 2 saberes para poder estar en pista. Es la integración de disciplinas como la psicología, la etología, la antrozoología, que es el estudio de la relación humano-animal, y el bienestar animal. Es, de alguna manera, como yo les decía,
en nuestros objetivos es la búsqueda de la salud mental, física y espiritual de los animales humanos y no humanos en su contexto natural. Y resalto esto de humanos y no humanos porque nosotros no podemos trabajar con un cofacilitador como es el caballo si no tenemos de alguna manera un espíritu que trate de velar por el bienestar, en este caso equino, o en el bienestar animal. Por tanto, la próxima investigación que se ha interrumpido, digamos, por una cuestión de la pandemia, en conjunto con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, es justamente investigar en nuestro cofacilitador equino, en donde vamos a poner el foco en lo que es el bienestar de equinos de terapia, ¿sí? Midiéndolo, está acá Marcela Martínez Vigot, que también, digamos, es uno de los, digamos, de los puntales importantísimos de esta próxima investigación, en donde lo que se va a medir justamente es el bienestar del equino de terapia, ¿sí? Midiendo sus 5 libertades a través de, no voy a decir demasiado, pero bueno, ya en algún momento lo vamos a poder presentar con Marcela y su equipo, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que les quería traer. Creo que logré resumir, a ver si hice algo mal. Ahí está, hice bien, acá estoy. Más o menos sí, logré resumirlo, no lo puedo creer. Para poder abrirlo, digamos, a preguntas y a aportes y a lo que ustedes quieran a su disposición. Acá hay preguntas. Dice, perdón, diferencia con el modelo IEGALA. Bueno, a ver, hay algunas diferencias con el modelo. Ustedes saben que dentro de lo que es psicoterapia y aprendizaje, hay un modelo español que es Equilibri, está EJAE, está IGALA, y está IPAE, que es el modelo argentino. A ver, puedo decir ciertas diferencias muy puntuales porque es como muy largo, pero con respecto al equipo hay una diferencia esencial que nosotros incluimos además lo que es la parte de bienestar animal desde el principio. Tenemos de alguna manera, por eso nos llamamos modelo integrado, porque utilizamos algunas herramientas que tienen que ver con digamos, que pueden compartirse con Equilibri, algunas herramientas que pueden compartirse con IGALA, ¿sí? Trabajamos desde un modelo sistémico, trabajamos desde lo que es la concepción de antrozoología, que tiene que ver con justamente con hacer mucho hincapié en el vínculo entre humano-animal y en el bienestar de ese cofacilitador animal no humano como sujeto de derecho, en donde no es una herramienta para nosotros, ¿sí? Es un coterapeuta, ¿sí? Entre otras diferencias, ¿sí? Hay algunas diferencias y muchísimas similitudes. Sí. A ver si hay alguna otra pregunta. Sí. Sí, abrimos, perdón, tenía el micrófono cerrado. Abrimos para que quien quiera tomar la palabra, hacer alguna pregunta o agregar algún comentario, desde ya, bienvenido, bienvenida, tanto por el chat como por el micrófono. El perro quiso. Marcela, el micrófono, Marcela. Ahí me parece que alguien está hablando, pero tiene el micrófono. Tu micrófono. Ay, no escucha.
Hay que activar el micrófono para que te podamos escuchar. A ver. Si no, por el chat también. Marcela, abajo, Ahora- si vos pones el ahora se cursor abajo, escucha. ahí está, sí, ahora sí. Bueno, yo soy Marcela Martínez Vivot, que estoy en el grupo justamente con Carla Bustos, que está ahí, Romina Leiva. Y bueno, Marina, quería felicitarte porque la verdad que nunca te había escuchado completo el estudio que hiciste, que realmente es muy, muy riguroso. Así que para nosotros va a ser un honor completar el estudio en la parte de bienestar animal, el bienestar de los equinos, porque ya tenemos abiertas las puertas para toda la parte del estudio riguroso que has presentado. Así que no, simplemente quería felicitarte y la verdad que por fin completo todo lo que vos siempre contás, pero nunca hemos tenido tiempo de escucharte todo. Así que bueno, felicitaciones y muy contentas de que estemos nosotros trabajando con ustedes para los próximos papers y cosas que tenemos que presentar. Simplemente eso. Muchas gracias, Marcela, para mí también, porque además Marcela tiene una trayectoria importantísima y además no soy yo sola, ¿no? Yo siempre quiero aclarar esto, yo no sé trabajar sola, trabajo en equipo, ¿sí? O sea, acá está Adriana, hoy no pudo estar Marcela, no sé si está Eugenia Chegui por ahí, o sea, somos un grupo enorme, ¿no? No quiero dejar de nombrar, digamos, a Tito, que es el encargado de los caballos en la facultad. Hay algunas personas de la red ya de IPAE, acá como Rubén. Nosotros siempre trabajamos en equipo, ¿no? Y ahora va a ser un placer trabajar con todo el equipo de Marcela, que va a estar buenísimo cuando esta pandemia nos deje. Sí, exacto. No tengan, digo, Sí. pueden preguntar, anímense que está buena digamos, el intercambio siempre es bueno. ¿Ahí alguien había levantado la mano? Adriana, tu micrófono, Adri. Ahí. Micrófono. Era solo para saludar. ¿Qué lo hizo? Tu micrófono, Adri. Bueno. A ver qué dice. ¿Cuál es el criterio para determinar que... Ay, espera que se me fue. Dice, ¿cuál es el criterio para determinar que hay dependencia a la sustancia? ¿El paciente es consciente de su dependencia siempre? Adri, querías... No, sigue con el micrófono. Voy contestando esto. Bueno, es interesante esta pregunta. En realidad el criterio, si uno toma manual de psiquiatría, digamos, vamos a ver que el criterio en general es cuantitativo, ¿sí? Tiene que ver con la frecuencia. Yo me inclino, por la definición que nosotros hacemos de adicciones, yo me inclino más por un criterio cualitativo y voy a tratar de sintetizarlo. Cuando yo digo que una persona deposita el poder, ¿sí?, en esa sustancia, persona o actividad, lo que uno debe preguntarse para poder hacer un diagnóstico diferencial es ¿qué está poniendo arriba de ese objeto? No es lo mismo una persona que va a cenar en un evento, ¿sí?, y se toma una copa de vino con una comida especial, que una persona que consume alcohol exacerbadamente porque está queriendo manipular su estado de ánimo, ¿sí?, porque está buscando un estado alterado de la conciencia. No es lo mismo un paciente que lamentablemente tiene cáncer y tiene que medicarse con opiáceos a una persona que se inyecta morfina o ketamina por una cuestión recreativa. O sea, el objetivo que tiene la persona en el consumo de esa sustancia va a determinar el diagnóstico diferencial, ¿sí? Más allá de la frecuencia, porque yo puedo decir engañosamente, y me ha pasado con pacientes, no, yo consumo una vez por semana. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Sí? No, el sábado nos juntamos en una plaza, nos tomamos
50 botellas de cualquier tipo de bebida y después entramos al boliche. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para manipular su estado de ánimo, para entrar en un estado alterado de la conciencia, por tanto, están utilizando la sustancia. Cuando, digamos, lo que son más difíciles de diagnosticar son las dependencias más emocionales, ¿no es cierto? Eso lleva un poquito más de tiempo, porque si hablamos de una persona con dependencia al trabajo, uno puede decir, ay, pero es re trabajador. Sí, 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 una persona puede ser súper trabajadora, pero si semana no logra conectarse con su familia, no logra tener otras actividades que no sean el trabajo, hasta el fin de semana siente angustia y uno hasta puede percibir que está esperando que llegue el lunes, esa persona muy posiblemente tenga una dependencia o lo que se llama hoy workaholic. ¿Es consciente de su dependencia? Bueno, nosotros decíamos que tienen mecanismos como minimización, justificación, y esto contribuye a tener poca conciencia de enfermedad, ¿sí? La otra pregunta es, ¿a qué se refiere familia psicotóxica? La familia psicotóxica es una familia que por sus características, mandatos, reglas de funcionamiento, es más probable que emerja un miembro con una adicción, ¿sí? Porque en realidad comparten muchas de las características, ¿sí?, que decíamos del perfil adictivo. ¿Se podría responder a las preguntas que están en el chat? Sí. Dado que es un complemento de la terapia individual, ¿cuántas veces al mes toma el contacto con los caballos? ¿Es un complemento de la terapia individual solamente? No, de la terapia, del tratamiento. Nosotros con los pacientes de Dasein lo hacíamos una vez, una vez cada 15 días, ¿sí? Es una intervención que como tiene muy alto impacto, como decíamos, emocional, y alto impacto en retención de eso que se aprendió, que se vivenció, en un paciente que no sea, digamos, con una patología muy grave, nosotros con Adriana muchas veces en Luján del Milagro hacemos intervenciones, no con los pacientes de la fundación, sino con pacientes de, digamos, de consultorio particular, que no tienen patologías graves, por ahí 2 veces al año, ¿sí? Por tanto, nosotros trabajamos con pacientes nuestros, con pacientes que nos derivan, colegas que por ahí están en un proceso en donde se traba, ¿no? Y uno ve que, digamos, no avanza la cosa y no avanza, empiezan a levantar como ciertas resistencias al cambio, y a veces una de estas intervenciones hace como un efecto bisagra, ¿sí? Y después tenés mucho tiempo para seguir trabajando sobre lo que sucedió en pista, porque la persona lo que aprendió, lo que vivenció, lo que visualizó en pista, luego lo lleva a su vida personal como esquemas de acción aprendidos en ese momento, como decía Piaget, estos nuevos esquemas de acción se trasladan y se proyectan a la vida cotidiana en otras situaciones, ¿sí? No sé si contesté la pregunta. Ahí tengo más. Sí, Marina, acá Sí. hay una que dice, ¿cuál es la pauta o pautas que nos da certeza del bienestar del animal no humano en intervención? Bueno, esta es una, digamos, es una pregunta, yo soy especialista en salud mental, a lo cual es una pregunta que estaría genial hacérsela a un especialista equino, ¿sí? Pero voy a intentar, digamos, con el conocimiento que he absorbido de mis colegas, a ver, primero nosotros nos guiamos, esta es otra de las diferencias, digamos, con el modelo IEGALA, nosotros nos guiamos por un protocolo, ¿sí? Y una ficha que llevamos adelante con los caballos, que está basada en la tesis doctoral de San Martín, que es digamos, una colega veterinaria argentina, que hizo todo un desarrollo sobre la adaptación de la escala de bienestar animal al bienestar equino, ¿sí? Esta es otra de las diferencias del modelo IPAE, que cuantificamos, ¿sí?, a través de esa escala el bienestar del equino de terapia, ¿sí? Entonces, digamos, a través de ciertos, la escala tiene
es extensa, pero tiene, digamos, una ficha como de uso rápido, vamos a decirlo de alguna manera. Estoy entrando en el campo de la etología, que yo no soy experta, a través de unos dibujos, de etogramas, para poder medir el nivel, si el caballo tiene el peso adecuado, si tiene digamos, sus vasos en condiciones, digamos, si no tiene ningún tipo de manifestación corporal de algún tipo de dolor, si está bien alimentado. El especialista en salud equina también nos va a garantizar esto, que el caballo esté en condiciones aptas para poder participar de estas actividades, ¿sí? No sé si más o menos les contesté. Sí. Sí. No sé, Adri. Sí, justo había otra pregunta. Justo había otra pregunta que decía, ¿qué cualidades reúne el caballo para ser apto a esta actividad? Bueno, el caballo en realidad no necesita, el caballo no necesita estar lo que se llama domado, ¿sí? Porque no es un caballo que nosotros vamos a montar. Nosotros realizamos trabajo pie a tierra. Por tanto, tiene que ser un caballo. Por ahí, si Adri abriera su micrófono, hasta nos cuenta lindo. Adri, abrí tu micrófono. Puncha. El micrófono, Adriana. Va a quedar todo grabado esto en YouTube también, ¿no? Destraba tu micrófono, Adri. No, se ve que no puede. Bueno, no se te escucha. Ahora sí. Ahí está, ahora ahí sí. está. Dale. A ver, ¿No? Adri, dale, contá un poquito cómo es el caballo. Respecto a los caballos, o sea, así como nosotros cuidamos con Marina y todo nuestro equipo, el bienestar de toda la gente que va, de los participantes, los participantes principales también son los caballos. Entonces, estos tienen que estar en muy buen estado. ¿Qué significa buen estado? Primero, que sean sociables. O sea, no importa que estén domados, como decía Marina, de arriba, pero sí tienen que ser sociables de abajo, o sea, sensibilizados. Sí. Ahí no escucho. Se escucha. Ah, se escuchó. Sí. Bueno, entonces sí, tienen que ser sociables. Por ejemplo, que no pateen, que no muerdan. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Y también que esté sano. ¿A qué se refiere sano? Sano significa libre de dolor. O sea, son animales que no tienen que estar con dolores, con algún tipo de dolor, porque puede reaccionar mal, como reaccionamos nosotros si nos duele algo, y ellos, una reacción de ellos puede llegar a ser fea, ¿no? O sea, y no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. Entonces tienen que estar libres de dolor y por ejemplo, no tienen que estar demasiado gordos ni flacos, bien alimentados, tienen que llevarse bien con la manada, o sea, tienen que tener las características típicas de los caballos y nos van a considerar nuestra manada si nosotros estamos en coherencia con nosotros mismos. No sé si contesté la pregunta, pero caballo sano es eso, libre de dolor, que estén sociabilizados, aunque no sean domados, y que cuando uno los vea, no estén ni muy gordos ni muy flacos, o sea, porque eso significa que no estarían bien tratados. Uno no sabe cómo están los caballos. Acá sí, en Luján de Milagros sí, porque tenemos un seguimiento con un veterinario, como dijo Marina, que es muy importante, y también un especialista cuando entramos en pista en equino, que se va a dar cuenta enseguida si los caballos están en buen estado. No sé si contesté. Perfecto, gracias, Adri. Gracias. Mejor. Buenísimo que estabas así. Digamos. Sí, por suerte me conecté, porque no podía desconectar porque estoy en el celular. Sí. Bueno, esto es a lo que me refiero yo con el trabajo en equipo, ¿no? Me parece que el trabajo en equipo siempre garantiza mayor excelencia, porque cada uno, digamos, nos ocupamos de diferentes especialidades, ¿no? Y justamente esto es lo que decíamos hace un rato con Marcela Pivot, que es la próxima investigación.
ahondar más justamente en lo que es el bienestar equino. Acá la veo a Tere también. Bueno, acá hay otra pregunta. Sí, acá hay una pregunta que hace Sofi Tere, que es, me preguntaba si la familia del adicto en esos talleres modificasen algo de las actitudes que llevaron a generar la adicción en su familia. Bueno, no les queda otra, o sea, tienen que modificar. ¿Por qué? Porque si el paciente, a ver, históricamente el ámbito de las adicciones se dedicaban en comunidad terapéutica, se mandaba al paciente a comunidad terapéutica, ¿sí? Internado, en estas comunidades terapéuticas del principio, programa Andrés, viaje de vuelta, las históricas, primeras de la Argentina. Entonces, ¿qué pasaba? El paciente cambiaba, el paciente, digamos, aprendía, mejoraba, iba revirtiendo su perfil de personalidad, pero la familia seguía con las mismas características. Entonces, cuando volvían a su entorno familiar, ¿sí? Volvían a generar la misma interacción, mi pauta, mi intervención, pauta la tuya la mía, y empezamos a jugar el mismo juego. Entonces, en la fundación, nosotros por eso tenemos terapia familiar, y además tenemos grupo, lo que se llama grupo de referentes, que es donde van todos los familiares, sin el paciente identificado, todos los familiares, es más un espacio psicoeducativo, pero en la terapia familiar estamos enfocados en el cambio de qué, de creencias, ¿cómo se llama?, de pautas de conducta, de pautas de relación, de roles y lugares, mandatos familiares, formas de comunicarse, todo lo que, digamos, sea necesario para que esa familia haga un salto cualitativo, lo que se llama en sistémica un cambio de tipo 2, ¿no? El cambio de tipo 1 sería consumo, no consumo, y el cambio de tipo 2 sería poder reestructurar, ¿sí?, el juego familiar, el juego en todo sentido, el juego en relación con las creencias, con la comunicación, con los roles y las funciones, y que esta familia pase de lo que antes nosotros podíamos diagnosticar una familia psicotóxica con todas las características, pase a lo que sería una familia mucho más funcional. Y esta es una de las diferencias también de lo que fue la terapia sistémica. La terapia sistémica, a diferencia por ahí de otras escuelas de psicología, parte de lo que es un modelo de funcionalidad para después hacer teoría, ¿sí? Entonces, lo que se pretende cuando uno trabaja desde el modelo sistémico es apuntar a que esa familia, no hay ninguna familia funcional, yo no conozco ninguna, ¿sí?, pero uno va acercándose, yendo hacia ese modelo de funcionalidad. ¿Sí? Perfecto. Sí, acá otra pregunta que creo que es un poco lo que estabas contestando ahora, que era que le hacía Julieta, que decía, teniendo en cuenta que el modelo sistémico trata con subsistemas, ¿cómo sería esto en la práctica? Y bueno, se hacían reuniones con las familias, terapias con familiares de amigos del paciente, y también si hacen trabajo con el caballo y las familias, Sí. no solamente, digamos, con el paciente. Sí, nosotros estamos, digamos, con en lo que es psicoterapia asistida con equinos, trabajamos con todos los sistemas. Hasta ahora hemos trabajado individual, grupal, familiar, pareja, hemos hecho, digamos, lo que se llama coaching asistido con equinos, que es trabajando con, en general, hemos hecho intervenciones con equipos de salud, ¿sí? O sea, todos los diferentes sistemas o subsistemas. Una intervención en un subsistema, en una familia, podría ser citar a los hermanos, por ejemplo, ¿sí? Estoy haciendo terapia familiar y un día digo, la próxima vienen los hermanos nada más, ¿sí? Por ejemplo, siempre tiene que haber un objetivo y una hipótesis terapéutica, ¿no? No lo hago porque sí. Uno tiene una hipótesis y entonces genera una intervención. Perfecto. Acá Guillermo aporta también que el concepto de funcionalidad se verifica mucho en las manadas de caballos,
especialmente las manadas en libertad, como un comentario más a sumar. Sí, totalmente. Y no sé si hay alguna duda o consulta. Tomando justamente el comentario de Guillermo, que no lo veo porque se ve que no los veo a todos, justamente es increíble esto que decíamos al principio, ¿por qué el caballo? Porque el caballo tiene una coherencia, ¿sí? Nos transmite coherencia, nos transmite honestidad, es noble, no juzga, tiene coherencia en la funcionalidad de los roles en la manada, ¿sí? Entonces también eso nos hace, ¿sí? Es increíble trabajar con una familia, por ejemplo, en donde vos tenés al sistema manada, caballos, y al sistema manada, familia, ¿no? Y cómo se van organizando y cómo los caballos hacen de espejo a esta organización más o menos funcional, ¿sí? Y todo lo que se va, digamos, generando, así como cuando uno trabaja con empresas también, ¿no? Con organizaciones, cómo se va haciendo espejo, es una cosa increíble, realmente es una actividad que uno termina de poder absorberla cuando está ahí, ¿no? Y la ve, se necesita del componente, digamos, del componente vivencial. Nosotros en estos años, con las publicaciones, con las investigaciones, hemos tratado, digamos, de acercar lo más posible, digamos, y divulgar el conocimiento de esta actividad a través de, bueno, de charlas, a través de libros, a través de presentaciones, pero realmente uno llega al conocimiento cuando está ahí en pista viéndolo, ¿sí? Y ahí dice, wow. Sí, yo lo que querría agregar que para mí hay una, como yo les decía, hay una misión de la fundación y una misión mía como persona, ¿no? Que tiene que ver no solamente como agente de salud, trabajar para la salud mental, física y espiritual de las personas, sino me parece que en este trabajo que vamos haciendo de divulgación, de validación de estas herramientas, de las intervenciones asistidas con animales, ¿sí? Nosotros en este caso con caballos, pero hay gente trabajando con otros animales, creo que de a poquito vamos sumando un granito de arena a ir hacia, de alguna manera, digamos, contagiar en esta mirada de respeto hacia los seres vivos, respeto hacia nuestro contexto natural, el respeto a la naturaleza. El otro día, justamente en una masterclass hablaba de esto y al día siguiente vi en la noticia de La Nación que, bueno, por ejemplo, se ha prohibido la cría de perros para uso, digamos, comestible en países como China, porque hoy se sabe que los perros son una importante contribución, porque trabajan como perro de asistencia, perro de terapia, perro de lazarillo, perro de epilepsia. Entonces, en la medida en que nosotros vamos avanzando en la validación, digamos, de estas herramientas terapéuticas, no me refiero al caballo, la herramienta es el método, en la medida en que lo vamos validando y se va conociendo, al mismo tiempo hay como, y es mi gran deseo, como un impacto en que las personas, los humanos, vayamos viendo no solamente a los animales como sujetos de derecho, sino a la naturaleza como un sujeto de derecho, ¿sí? En otros países esto ya lo han decretado jurídicamente, nosotros en nuestro país todavía no. Tenemos que entender que la naturaleza es un ser viviente, ¿sí? En su totalidad, y que es un sujeto de derechos, ¿sí? Que no puede hablar por sí mismo en palabras, igual que los animales no humanos, pero no por eso no nos habla, no por eso no comunica. Comunican analógicamente, ¿sí? Entonces, para mí, estas oportunidades no solamente son para, digamos, bueno, transmitir conocimiento, sino que siempre las aprovecho para transmitir este mensaje que es un poquito mi misión también, la mía y la de muchos, como Adri, como Marcela, como Eugenia, como Rubén, como toda la gente
que nos sigue, Tere, que queremos que el humano vaya tomando conciencia de esto y nos vayamos contagiando. Sí. Por último, también acá estaba una pregunta que nos hacían, que es, ¿qué libros recomendarían para personas no médicas Nosotros, sobre esta temática? yo al principio, como se llama, les compartí, igual eso te voy a compartir los libros que ya tenemos, digamos, escritos. Uno es Intervenciones asistidas con equinos, de la licenciada Marcela Moretti, que habla de todo digamos, el amplio bagaje de lo que son las intervenciones asistidas con animales, perdón, en general. Después está el libro A Rienda Suelta, que es ya más específico con respecto a lo que es el trabajo en psicoterapia asistida con equinos, que escribí yo. Y después el paper, y vos, Camila, entraste en mi perfil de academia.edu, creo, y ahí hay muchas cosas para leer, así que, digamos, después yo te paso, si querés, el link de los libros y todo, y así se le puede compartir a aquellos que estén interesados. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, si no hay más comentarios o aportes, la verdad es que yo, Marina, te quiero agradecer, y bueno, también a algunas personas que también estuvieron acotando y sumando, digamos, a esta charla. Hiper esclarecedor, hiper rico, la verdad, todo lo que nos pudiste compartir, y desde tu experiencia y todo el laburo que están haciendo para sumar legitimidad académica a estas intervenciones, a estas psicoterapias. Así que nada, la verdad es que muy agradecida de que puedas participar, fue un lujo poder tenerte acá. Darle las gracias también a todos los que estuvieron sumándose, que estuvieron también haciendo preguntas y participando. Y bueno, nada, también comentarles que como le estaba diciendo antes, esta charla está grabada, así que si la quieren volver a ver o tienen alguna persona conocida que no pudo asistir presencialmente a la charla, la puede ver en YouTube. Lo que es el canal de YouTube es Sur Psicouva. Y bueno, si tienen alguna duda, consulta o demás, se pueden comunicar con Marina, que es desde el Instagram de la Fundación, y si no también desde el Instagram de Sur, que es Sur Psicouva, y ahí vamos a estar contestando todas preguntas y dudas sobre esta y otras temáticas, ¿sí? No sé si alguien más quiere agregar algo. Bueno, yo agradecerte, Camila, a vos y a Psicosur, sí, que me parece que está buenísimo, digamos, que se pueda abrir un poco la mirada a otras líneas teóricas, ¿no es cierto? Para mí realmente es un honor que me hayan convocado, y siempre dar esta posibilidad, ¿no?, de compartir, de hacer un intercambio con gente linda y con gente que siempre tiene ganas de aprender. Así que feliz, abierto, después yo comparto todos para que haya un canal de comunicación abierto. Sí, perfecto. Sí, esto más que nada para agregar, Marina, la verdad es que para nosotros es re importante poder abrir, digamos, nuevos horizontes en nuestra disciplina, en la que estamos estudiando y en lo que nos estamos formando. Y bueno, sabemos que muchas veces por currícula o por cuestiones de la misma facultad queda un poco limitado cuáles son las alternativas donde después vamos a ejercer, y creo que, bueno, por lo menos desde Sur, estas instancias que intentamos organizar con la ayuda de profesionales que ya tienen larga trayectoria en esto, son oportunidades para poder seguir enriqueciéndonos y seguir formándonos como profesionales. Así que muchísimas gracias, en serio. Gracias a vos. Bueno, y gracias a todos los que estuvieron en la charla y los que la van a ver, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Chao, chao.